Solo existen 14 montañas más altas de 8.000 metros en el mundo. Por encima de los 8.000 metros, las reglas de la biología pierden su validez. Este es el territorio de la muerte, y casi uno de cada 3 montañeros que intenta llegar a la cima pierde la vida. Escalar el Everest puede costar más de $60,000, y además, ni siquiera es el más peligroso. Hoy, clasificaremos los 14 8000 completos para descubrir cuál es el más fácil, cuál es el más letal, cuál es el más barato, y a cuál solo se atreven a subir los ricos. Ahora volemos hacia la cordillera más alta del mundo, el Himalaya, el lugar donde el aire se enrarece, la nieve nunca se derrite, y solo los valientes se atreven a ir más alto. Nuestro viaje comienza con el Cho Oyu, ubicado justo en la frontera entre Nepal y Tíbet. El Cho Oyu, que alcanza una altitud de 8.188 metros sobre el nivel del mar, es la 6ª montaña más alta del mundo, con aproximadamente 3.600 ascensos exitosos a la cima y solo 44 muertes registradas. La tasa de mortalidad del Cho Oyu es de aproximadamente el 1,2%, la más segura entre todos los 8000. La cima fue alcanzada por primera vez en 1954 por un equipo austriaco liderado por Herbert Tichy, mucho antes de los sistemas de oxígeno modernos o los pronósticos meteorológicos. La ruta noroeste tiene una estructura amplia y gradual, requiere más resistencia que habilidad técnica. Una expedición generalmente tiene un costo entre $20,000 y $30,000, aunque los permisos de Tíbet pueden limitar el acceso según la temporada. Los peligros reales aquí no son las avalanchas ni el hielo que se derrumba, es el aire enrarecido, los vientos congeladores y la tensión mental causada por la blancura infinita. Así que si su presupuesto es limitado y quiere escalar un 8000 con las mejores posibilidades de supervivencia, el Cho Oyu es su mejor opción. Avanzando una corta distancia hacia el sur desde el Cho Oyu, entramos en Nepal. Hay otro gigante elevándose sobre las nubes, el Lhotse, con 8.516 metros. Es la 4ª montaña más alta del mundo. Se encuentra justo al lado del Everest. Comparte el mismo campamento base y la ruta de escalada que pasa por la cascada de hielo de Khumbu se divide en su propio corredor mortal cerca de la cima, con aproximadamente 1000 ascensos exitosos a la cima y aproximadamente 20 muertes. La tasa de mortalidad del Lhotse es de alrededor del 2%, una tasa baja pero con muy poco margen de error. La cima fue alcanzada por primera vez en 1956 por una expedición suiza, solo 3 años después del primer ascenso exitoso del Everest. Sin embargo, muchos menos montañeros han pisado su cima. La ruta es empinada, helada y bombardeada por rocas que caen constantemente. Requiere sensibilidad, concentración y nervios de acero. Una expedición completa tiene un costo entre $25,000 y $35,000, incluidos los permisos de Nepal y la logística compartida del campamento base del Everest. El Lhotse no tiene la fama o las multitudes de su vecino más grande, pero en términos de escalada pura, muchos en realidad dicen que es más difícil. Desde aquí, volando hacia el norte por el mismo valle, llegamos a la montaña más alta y más cara de escalar del mundo, el Monte Everest. Con 8.848 metros, el Monte Everest es la cumbre más alta del planeta, y para muchos, el sueño definitivo del montañismo. Pero los sueños aquí tienen un precio, no solo en términos de riesgo. Una escalada puede costar entre $40,000 y $70,000. Con la nueva tarifa de permiso de Nepal de $15,000 per cápita, el Everest es la montaña más cara de escalar en el mundo. Desde el primer ascenso exitoso realizado por Edmund Hillary y Tenzing Norgay en 1953, más de 11,000 montañeros han llegado a la cima y aproximadamente 335 personas han perdido la vida. La tasa de mortalidad del Everest es de aproximadamente el 3%. La mayoría muere por agotamiento, enfermedad de la altitud o cambios climáticos repentinos, porque en la zona de la muerte, los niveles de oxígeno caen a 1/3 de lo normal. A pesar de las multitudes y las cuerdas fijas, el Everest mantiene su crueldad. Incluso los montañeros experimentados dicen que es más una lucha por sobrevivir que una montaña. Dejando atrás Nepal y cruzando el Himalaya, entramos en la cordillera del Karakorum de Pakistán, un mundo salvaje de hielo y roca. Algunas de las montañas más aisladas del mundo se elevan sobre glaciares infinitos. Aquí se encuentra el Gasherbrum, con una altitud de 8.035 metros, la 13ª montaña más alta del mundo, y una de las pocas megamontañas que realmente pueden permitirse la mayoría de los montañeros. La cima fue alcanzada por primera vez en 1956 por una expedición
expedición austriaca liderada por Fritz Moravec, y desde entonces se considera un primer 8000 impecable. Con aproximadamente 930 ascensos a la cima y aproximadamente 30 muertes, la tasa de mortalidad es de alrededor del 3%, una tasa baja para esta región despiadada. La escalada es larga pero constante. Hay amplias pendientes de nieve y grietas profundas en los glaciares. Una expedición completa cuesta entre $12,000 y $18,000, lo que hace que el Gasher Brumsados sea el 8000 más barato del mundo. Los permisos y la logística se manejan a través de Pakistán y los equipos dependen del clima áspero e impredecible del Karakorum. Aquí, las tormentas llegan sin aviso y una tormenta de nieve severa puede atrapar a los montañeros durante días. Pero para aquellos que quieren alcanzar la altitud sin gastar una fortuna, el Gasher Brum 2 sigue siendo la mejor oportunidad en la zona de la muerte. Permaneciendo en las profundidades del Karakorum, avanzamos lentamente a lo largo del glaciar Baltoro, un río de hielo congelado que conduce a uno de los gigantes más engañosos de la cordillera, el Broad Peak, que se eleva a 8051 metros en la delgada atmósfera del norte de Pakistán. Es la 12ª montaña más alta del mundo. La montaña recibe su nombre de la enorme cresta de cima que se extiende por casi 2 kilómetros. Fue escalada por primera vez en 1957 por un equipo austriaco liderado por Markus Schmuck y sigue siendo una de las escaladas más accesibles pero agotadoras del Karakorum. Aproximadamente 445 montañeros han llegado a su cima. Aproximadamente 40 personas han perdido la vida. La tasa de mortalidad del Broad Peak es de aproximadamente el 9%, 3 veces más alta que la del Gasher Brum II. La escalada no es extremadamente técnica pero requiere resistencia. Después de pasar semanas en el glaciar, los montañeros ascienden a una cresta interminable en una altitud extrema. Cada ráfaga de viento se siente como si pudiera lanzarte al olvido. Una expedición aquí cuesta aproximadamente entre $13,000 y $20,000, con permisos emitidos por Pakistán, mucho más barato que las cimas en Nepal o Tíbet. El Broad Peak es una prueba de paciencia y resistencia, largo, frío e implacablemente honesto. Si calculas mal el aire o tus límites, la montaña te lo recuerda, volando desde el Karakorum helado de Pakistán al otro lado del continente hacia Nepal, dejando atrás valles infinitos, crestas congeladas y enormes cimas del Himalaya central. Aquí está el Manaslu, la montaña del espíritu. Se eleva a 8163 metros de altura. El Manaslu es la 8ª montaña más alta del mundo. Fue escalado por primera vez en 1956 por una expedición japonesa liderada por Toshio Imanishi y Gyaltsen Norbu. Con más de 2000 ascensos a la cima y más de 100 muertes, la tasa de mortalidad del Manaslu es de aproximadamente el 5,7%. Se considera uno de los picos fáciles más peligrosos debido al riesgo de avalanchas. La escalada no es extremadamente técnica, pero los ceracas inestables y la estructura de hielo cambiante la hacen impredecible. Muchos montañeros la subestiman y la montaña rara vez perdona los errores. Una expedición completa cuesta aproximadamente entre $24,000 y $30,000, con permisos de Nepal. A pesar de los riesgos, el Manaslu sigue siendo uno de los 8000 más populares. Generalmente se usa como entrenamiento para el Everest, una montaña que se ve apacible desde la distancia, pero que recuerda a los montañeros cada año cuán frágil es la vida por encima de los 8000 metros. Desde el Manaslu, continuamos volando hacia el este a lo largo del Himalaya. Debajo de nosotros, los glaciares se extienden kilómetros y las crestas son tan afiladas como cuchillos que desgarran las nubes. Aquí está el Makalu, la gran montaña negra, con 8485 metros. El Makalu es la 5ª cumbre más alta del mundo y una de las más impresionantes. Fue escalado por primera vez en 1955 por una expedición francesa liderada por Lionel Terray y Jean Cossy, con aproximadamente 525 ascensos exitosos y aproximadamente 35 muertes. La tasa de mortalidad del Makalu es de alrededor del 7%. Sus caras empinadas y crestas afiladas como navajas lo hacen una de las montañas más técnicamente difíciles del mundo. Incluso los montañeros experimentados dicen que es despiadado. Una expedición aquí cuesta entre $25,000 y $35,000, con permisos de Nepal o Tíbet según la ruta. Cada año muy pocas personas lo intentan y aún menos tienen éxito. El Makalu es avalancha, pendiente y despiadadamente expuesto. Requiere precisión y castiga la vacilación. Volando hacia el norte desde el Makalu y cruzando la frontera hacia Tíbet, a lo lejos se eleva uno de
los gigantes más silenciosos, el Shishapangma. Con una altitud de 8.027 metros, es el más bajo de los 14 8000 y también uno de los menos escalados. Durante décadas fue completamente cerrado a los montañeros extranjeros, escondido detrás de las restricciones chinas. El Shishapangma fue escalado por primera vez en 1964 por un equipo chino liderado por Xu Jing. Desde entonces, aproximadamente 350 montañeros han llegado a la cima. Aproximadamente 30 personas han perdido la vida. La tasa de mortalidad es un poco superior al 8%. La ruta es más directa que la del Makalu, pero el clima aquí es impredecible y las laderas superiores son barridas por vientos despiadados. Muchas expediciones retroceden a la vista de la cima. Una escalada cuesta aproximadamente entre $22,000 y $28,000, dependiendo del acceso desde Lhasa y el transporte en la meseta tibetana. El Shishapangma puede no ser el más alto o el más técnico, pero su aislamiento lo hace uno de los más misteriosos entre los 8000. Volando hacia el oeste desde el Shishapangma a lo largo del Himalaya y de regreso a la cordillera del Karakorum de Pakistán. En las profundidades de esta naturaleza salvaje congelada se encuentra el Gasherbrum-Prim, la 11ª montaña más alta del mundo, alcanzando 8080 metros. Fue escalado por primera vez en 1958 por un equipo estadounidense liderado por Pete Schoening y Andy Kaufman. Desde entonces ha visto aproximadamente 350 ascensos a la cima y aproximadamente 30 muertes. La tasa de mortalidad es de alrededor del 9%. La escalada es empinada, técnica y desafiante. Enormes muros de hielo y largos pasos glaciares la hacen mucho más difícil que su vecino el Gasherbrum II. Las expediciones aquí cuestan entre $14,000 y $20,000, lo que la hace relativamente asequible. Pero el clima áspero del Karakorum y las profundas áreas de nieve borran rápidamente cualquier sensación de comodidad. El Gasherbrum-Prim podría llamarse la cima escondida, pero para los montañeros es una montaña que muestra cuán pequeño se puede sentir una persona a los 8000 metros. Volando desde el Karakorum helado de Pakistán hacia el sureste a lo largo del Himalaya, de regreso a Nepal, una enorme pared de hielo domina el horizonte. Aquí está el Dhaulagiri. La montaña blanca se eleva a 8167 metros de altura. Es la 7ª montaña más alta del mundo y una de las cimas visualmente más impresionantes del Himalaya. El Dhaulagiri fue escalado por primera vez en 1960 por una expedición suizo-austriaco-nepalí liderada por Max Eiselin. Desde entonces ha ganado una reputación mortal. Con más de 500 ascensos exitosos y aproximadamente 70 muertes, la tasa de mortalidad es de aproximadamente el 13%. La escalada es extremadamente empinada y propensa a avalanchas. El clima cambia rápidamente y los campamentos de nieve pesada pueden enterrar todo en minutos. No es el más alto, pero es uno de los más impredecibles. Una expedición cuesta entre $25,000 y $35,000, con permisos de Nepal. El acceso a la montaña es difícil y remoto. Requiere un largo acercamiento que atraviesa profundos valles. El Dhaulagiri es tanto hermoso como despiadado. Una montaña que se ve tranquila desde la distancia, pero que se vuelve violenta sin advertencia. Desde aquí, volamos hacia el este a lo largo de la cordillera del Himalaya, hacia la frontera de India, hacia una de las cimas más sagradas y temidas del mundo, el Kanchenjunga, la montaña de los 5 tesoros, con 8586 metros. Es la 3ª montaña más alta del mundo y una de las cimas más sagradas del Himalaya. Las leyendas locales dicen que contiene tesoros de oro, plata, joyas, grano y textos sagrados. Muchos montañeros aún se detienen respetuosamente poco antes de la cima verdadera. El Kanchenjunga fue escalado por primera vez en 1955 por un equipo británico liderado por Charles Evans. Desde entonces ha visto menos de 500 ascensos exitosos, pero más de 85 muertes. La tasa de mortalidad es de aproximadamente el 18%. La montaña es remota, salvaje e increíblemente peligrosa. El acercamiento es largo, el clima es inestable y las avalanchas barren las laderas sin advertencia. Una expedición cuesta aproximadamente entre $25,000 y $35,000, con permisos de Nepal. Debido a su aislamiento y dificultad, muy pocos montañeros lo intentan cada año. El Kanchenjunga es una montaña respetada, temida y raramente conquistada. Lo demanda todo y generalmente obtiene más. Volando hacia el noroeste desde el Kanchenjunga, a lo largo de la amplitud infinita del Himalaya hacia Pakistán, hay una enorme pared de hielo y roca que se eleva desde debajo
debajo de los valles. Aquí está el Nanga Parbat, la novena montaña más alta del mundo y una de las más temidas, la montaña asesina. El Nanga Parbat, que se eleva a 8.126 metros, fue escalado por primera vez en 1953 por el montañero austriaco Hermann Bull en un agotador ascenso en solitario, uno de los mayores logros en la historia del montañismo, con aproximadamente 450 ascensos exitosos y más de 85 muertes. La tasa de mortalidad es de aproximadamente el 20%, convirtiéndola en una de las cimas más letales jamás intentadas. La cara rupal de la montaña es una de las paredes verticales más grandes del mundo. Se eleva más de 4.000 metros desde la base hasta la cima. Las avalanchas, las caídas de rocas y las tormentas repentinas la convierte en una lucha por la supervivencia. Una expedición completa cuesta entre $20,000 y $30,000, con permisos de Pakistán. Incluso hoy sigue siendo una escalada seria e impredecible, que solo los montañeros más experimentados se atreven a intentar. El Nanga Parbat ha ganado su título con sangre y leyenda, un lugar donde un error puede ser el último. Volando hacia el norte desde el Nanga Parbat hacia el corazón de la cordillera del Karakorum de Pakistán, el K2, que se eleva a 8.611 metros sobre el nivel del mar, es la segunda montaña más alta del mundo y para muchos la más peligrosa. Fue escalado por primera vez en 1954 por un equipo italiano liderado por Achille Compagnoni y Lino Lacedelli. Desde entonces, aproximadamente 520 montañeros han llegado a la cima. Más de 135 han perdido la vida. La tasa de mortalidad del K2 es de aproximadamente el 26%, solo superada por la Annapurna. Pero no son solo los números los que dan al K2 su siniestra reputación. Es la naturaleza misma de la escalada. Cada ruta es empinada, técnica y expuesta. No hay un paso fácil en ninguna parte de la montaña. El cuello de botella, un pasaje estrecho bajo un glaciar colgante, ha cobrado más vidas en el montañismo de gran altitud que cualquier otro lugar. El clima aquí es igualmente despiadado. Las tormentas repentinas pueden atrapar a los montañeros durante días, y los vientos que superan los 100 kilómetros por hora generalmente hacen que la retirada sea imposible. En el K2 casi no hay margen de error. Una expedición cuesta entre $30,000 y $45,000, con permisos de Pakistán. Pero sin importar cuánto dinero o experiencia tengas, el éxito no está garantizado aquí. El K2 no solo prueba habilidad. ¿Prueba la supervivencia? Una montaña que exige perfección y castiga todo lo que es menos. Volando de regreso desde el K2 a lo largo del Himalaya hacia el centro de Nepal, hay una enorme pared de roca y hielo que se eleva sobre los valles de Pokhara. Aquí está el Annapurna, con 8.091 metros, la 10ª montaña más alta del mundo y la más letal de todas. Fue escalado por primera vez en 1950 por un equipo francés liderado por Maurice Herzog. Fue el primer ascenso exitoso a cualquier 8.000. Desde entonces, aproximadamente 365 montañeros han llegado a su cima, pero más de 110 han muerto. La tasa de mortalidad es de aproximadamente el 30%, la más alta entre todas las montañas del mundo. El peligro aquí reside en el terreno. La cara sur de la Annapurna es una de las laderas más propensas a avalanchas del mundo. Los ceracas se derrumban sin advertencia y las expediciones completas pueden desaparecer en segundos. Una escalada cuesta entre $28,000 y $40,000, pero el costo real es el riesgo. Incluso los montañeros de élite se acercan con cuidado, sabiendo que la suerte puede ser más importante que la habilidad. El Annapurna no perdona ni se importa. Esta es la montaña que termina nuestro viaje, un recordatorio de que la supervivencia a los 8.000 metros nunca está garantizada. Y así tenemos los 14 8.000 del mundo clasificados del más fácil al más mortal. Cada uno cuenta la historia de la ambición, el peligro y la delgada línea entre el triunfo y la tragedia. ¿Cuál de estas cimas te atreverías a escalar? ¿O cuál ni siquiera te atreverías a imaginar tocar? Cuéntame en los comentarios. Si disfrutaste este viaje, dale me gusta, suscríbete y la próxima vez
sigamos explorando los lugares más extremos del mundo. Hasta luego.